Oh Señor de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo fielmente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. La fiesta de la Anunciación o la Encarnación normalmente se celebra el día 25 de marzo, por los 9 meses antes del 25 de diciembre. Pero cuando coincide con la Semana Santa, pues se traslada al lunes de la segunda semana de Pascua. Y la Iglesia celebra ese misterio de la encarnación del Verbo de Dios y al mismo tiempo la vocación de Nuestra Señora, que conoce a través del ángel la voluntad de Dios sobre ella. Con su correspondencia, con su fiat, comienza la redención. Y esa fiesta es propiamente de Jesús y de su madre. Dios preparó la morada de su Hijo Santa María con la mayor dignidad creada, con todos los dones posibles y la llena de gracia. Y de ese modo aparece, sobre todo en esta solemnidad, aparece Jesús más unido que nunca a María. Cuando Nuestra Señora dio su consentimiento, el Verbo se hizo carne. El Verbo divino, dice San José María, asumió la naturaleza humana. La naturaleza divina y la humana se unían en una única persona, Jesucristo, verdadero Dios y desde entonces verdadero hombre, unigénito eterno del Padre. Y a partir de aquel momento, como hombre, hijo verdadero de María. Por eso, añade nuestro Padre, Nuestra Señora es Madre del Verbo encarnado, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que ha unido así para siempre, sin confusión, la naturaleza humana. Podemos decir bien alto a la Virgen Santa, como la mejor alabanza, esas palabras que expresan su más alta dignidad, Madre de Dios. Cuando la Iglesia reza o canta la letanía de los santos, en primer lugar aparece la Santísima Virgen, claro está, después de su Hijo. Otra cosa ya es que pues pongan antes o después a San Juan Bautista o a San José. Bueno, pero es muy bonito ver esa letanía de los santos y tocar, digamos, los primeros momentos del cristianismo, cuando aparecen los primeros santos del siglo II, que si San Justino, que si San Ignacio de Antioquía, que si Policarpo de Esmirna, que si San Cipriano de Cartago, ya es un poco posterior, pues vas viendo, vas tocando esos momentos en los que, voy a ser un poco bruto, pero no es que los obispos fabricaran la fe católica, ¿no? Sino cuando los obispos y los santos padres iban defendiendo y a la vez construyendo la teología que ya estaba implícita, en la doctrina de Cristo, ¿no? En el Evangelio. Y cómo esos hombres y mujeres, porque también hubo mujeres,
defendieron la fe con su vida y a la vez con su teología y con su oración, porque si no fuesen santos no serían santos padres. Eran personas que vivían una vida santa. Una vida santa. El otro día leía que cuando se definió el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen, por algún error del típico currito de Vaticano, ya hace más de un siglo y medio, pues se le olvidó poner la palabra María. Pero sale la Virgen Madre de Dios, ¿no? Vamos a poner el nombre de la Virgen María, pues muy bien, ¿no? No te preocupes, que nadie se escandalizó por el fallo de este manguta o currito o escribano, ¿eh? No pasa nada, lo importante es que se definió a la Virgen como la Madre de Dios, la Inmaculada. Aunque la Virgen se sabe destinataria de la mayor predilección divina, no quiere atraer la atención hacia su persona. Vivió en la tierra con la mirada fija en Jesús y en el Padre Celestial. Por eso tantas veces nosotros cuando repetimos, por ejemplo en el Santo Rosario, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Tantas veces hemos dictado esas palabras en el Santo Rosario. Tantas veces hemos meditado al considerar el primer misterio gozoso del Santo Rosario. El otro día que recordábamos, sí, el fallecimiento, o si quieres mejor, la marcha al cielo del Papa San Juan Pablo II, pues él comentando este pasaje dice: de entre tantos títulos atribuidos a la Virgen a lo largo de los siglos por el amor filial de los cristianos, hay uno de profundísimo significado: Virgo Fidelis, Virgen fiel. ¿Qué significa esta fidelidad de María? ¿Cuáles son las dimensiones de esa fidelidad? Juan Pablo II enseguida empezaba con ese método que siempre se decía, ¿no? Que los eslavos que se van dando vueltas y cada vez que dan una vuelta pues sacan una cosa nueva, cada vez que van abundando. Y con esas preguntas, ¿qué significa esta fidelidad? ¿Cuáles son las dimensiones de esa fidelidad? Pues la primera dimensión es cumplir lo que se prometió a Dios o a los hombres. Dice él, la primera dimensión se llama búsqueda. María fue fiel ante todo cuando con amor se puso a buscar el sentido profundo del designio de Dios en ella y para el mundo. ¿Cómo lo fiet? ¿Cómo sucederá esto?, preguntaba ella al ángel de la Anunciación. Ya en el Antiguo Testamento, el sentido de esta búsqueda se traduce en una expresión de rara belleza y extraordinario contenido espiritual. Buscar el rostro del Señor. No habrá fidelidad si no hubiera en la raíz de esta ardiente, paciente y generosa búsqueda. Si no se encontrara en el corazón del hombre una pregunta para la cual solo Dios tiene respuesta, mejor dicho, para la cual solo Dios es la respuesta. La generosa búsqueda. Tiene que haber en nosotros siempre esa búsqueda de Dios, no una búsqueda intelectual, no como decía el otro día ese biólogo inglés que antes era el paradigma del ateísmo y ahora ya va reconociendo que, que la fe tal, dice, yo si escogiera una religión, escogería el cristianismo, pero yo soy cristiano culturalmente, no me creo ninguna palabra de lo que dice su doctrina, pero es culturalmente. Vale, muy bien, pues nada. Y se ve que no quiere bajarse del burro, pero que poco a poco va encontrando algo. Pero no es la búsqueda esa.
no es la búsqueda digamos, culturalmente, ¿no? No es una búsqueda simplemente intelectual, es la búsqueda del corazón y de la mente que busca llegar su vida al máximo, esa búsqueda de la felicidad, que es la búsqueda de Dios. Y el único que responde es Dios, a ese deseo, a esa ansia de felicidad, de libertad, de plenitud de vida. Buscar con amor lo que Dios quiere de nosotros. Es el ejemplo de nuestro Padre desde que sintió los primeros barruntos de la vocación y toda la vida mantuvo esa actitud de búsqueda, de vigilancia, para saber qué esperaba Dios de él. Y repetía esa ejaculatoria, domina ubbidiam, domina usit. ¿Cuántas veces la repetimos nosotros también? Señor, que vea, Señora, que sea. Lo repetimos también ahora en nuestra oración. Búsqueda de lo que Dios está esperando de nosotros en ese momento, ahora, a lo largo de nuestra vida, en los momentos presentes. La segunda dimensión de la fidelidad son palabras del Papa en México. La segunda dimensión de la fidelidad se llama acogida, aceptación. El cómodo fies se transforma en labios de María en un fiat, que se haga. Estoy pronto, acepto. Este es el momento crucial de la fidelidad, momento en el cual el hombre percibe que jamás comprenderá totalmente el cómo, que hay en el designio de Dios más zonas de misterio que de evidencia, que por más que haga jamás logrará aceptarlo todo. Es entonces cuando el hombre acepta el misterio, le da un lugar en su corazón, así como María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Bueno, nosotros estamos acostumbrados ya al misterio, ¿verdad? Estamos acostumbrados que en nuestra vida pues haya momentos en los que tenemos que hacer un acto de fe, de fidelidad, porque en el fondo fidelidad, fe. Momentos en los que aunque no entendamos cómo va a hacer el Señor las cosas, pero nos fiamos de Él, en el que pues ya nos gustaría que ocurriera esto o lo otro para arreglar el mundo. Pero para arreglar las cosas, para cambiar las cosas, nos gustaría que, pues hombre, pues que las cosas volvieran a ser como antes, que, bueno, lo que sea, ¿no? Pero, como dice el Papa, más zonas de misterio que de evidencia. Porque estamos con Dios y habrá más zonas de misterio, más zonas en las que tenemos que fiarnos de Dios, Señor. Pues te decimos eso, ¿no? Señor, que yo vea. Domine, ubbidiam. Señor, que vea que tú estás detrás de todo y por tanto, pues no es una cuestión de tocarla, como Santo Tomás, sino que es cuestión de fiarnos de nosotros, de Dios. Dice el Papa, es el momento en el que el hombre se abandona al misterio, no con la resignación de alguien que capitula frente a un enigma, a un absurdo, sino más bien con la disponibilidad de quien se abre para ser habitado por algo, por alguien, más grande que el propio corazón. Esa aceptación se cumple en definitiva por la fe, que es la adhesión de todo el ser al misterio que se revela. ¿Ves cómo no es simplemente pues la aceptación de que un Dios que está por encima de nuestras, yo siempre llamo a ese Dios el Dios musulmán, el Alá, que está por encima de todo y que es libre para hacer lo que le venga en gana y nosotros no tenemos por qué entenderlo, solo aceptarlo. Bueno, es Dios que viene a nosotros
Y nosotros nos abrimos a Él para ser habitado por alguien, por Cristo. Como ocurrió con la Virgen, que se abrió a la presencia de Dios en ella, a la presencia real, física. Y nosotros también tenemos que abrirnos a la presencia de Dios, porque así como la Virgen se encarnó por obra y gracia del Espíritu Santo, Jesús, la encarnación por obra y gracia del Espíritu Santo, también nosotros tenemos que abrirnos al Espíritu Santo para que habite en nosotros y para que nos vaya encarnando a Cristo. Para que no hagamos las cosas porque somos nosotros los que hacemos las cosas, porque se nos ocurre a nosotros, porque es algo que queremos hacer nosotros, sino que sea Él el que lo haga. Para Dios toda la gloria. Don Ernesto Juliá cuenta, dice, el atardecer estaba abriéndose ya camino. Para concluir unos trabajos entré en una habitación amplia y bien aireada que servía de despacho múltiple. En un ángulo, a la luz de un crepúsculo ya iniciado, José María Escrivá estaba solo, en silencio, recogido en sus pensamientos, en sus oraciones. Hice ademán de marcharme y no interrumpir aquellos instantes de sosiego. José María Escrivá me sugirió que me quedase con él en compañía. Pasaron apenas unos minutos y comenzó a hablar y a hacerme partícipe de sus reflexiones. Estaba considerando el pasaje del Evangelio de San Lucas que recoge la reacción y las palabras de Pedro arrodillado ante Cristo después de la primera pesca milagrosa. Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. José María Escrivá comentó que comprendía el estado de ánimo de San Pedro, deslumbrado por el milagro que acababa de contemplar, y a la vez se daba cuenta de que él no podría decir al Señor nada semejante. La razón era clara. Si se alejaba de Cristo, que era la palabra, y tenía palabras de vida eterna, ¿a quién iría? José María Escrivá ha sido un hombre que ha deseado, añade don Ernesto Juliá, que ha buscado y a quien se le ha concedido, donado, caminar con Cristo por los caminos de la tierra, todos los días de su vida. Él no le decía al Señor como Pedro, apártate de mí porque soy un pecador. Le decía que no quería apartarse de Cristo, quería alejarse de Cristo, quería caminar con Cristo por los caminos de la tierra todos los días de su vida. Ni viviendo un apartamiento, el otro día hablaba con alguien de los Jerónimos, ¿no? Un apartamiento en un monasterio de los Jerónimos, bueno, el que hay, ¿no? Pues, o apartarse en otro monasterio de los cistercienses o de los... No es un apartamiento digamos, encerramiento en un claustro, ¿no? Sino que es tampoco alejarse de las ocupaciones diarias. Es caminar con Cristo. Ese Cristo ha resucitado, es caminar con Cristo. Caminar con Cristo. Porque Cristo está con nosotros. Cristo va a nuestro lado. Aunque no le toquemos, como pedía Santo Tomás. En los designios de Dios hay muchas zonas de misterio, de incomprensión para el hombre, que no ve en ellas evidencias, que momentos que regala con la cruz cuando menos se espera. También es un ejemplo la vida de San José María. Incomprensiones, calumnia, persecución, cuando luchaba tenazmente para hacer lo que el Señor había pedido. Domine uvidiam, domina usit. En nuestra vida hay momentos de oscuridad, momentos de zonas de misterio, vamos a llamarlo así porque en la realidad, zonas de misterio. Y le pedimos al Señor que sepamos también nosotros repetir
esa ejaculatoria, esa oración, que él mismo se fabricó. La tomaba del Evangelio, de acuerdo, pero él mismo se fabricó. Coherencia, decía San Juan Pablo II, es la tercera dimensión de la fidelidad. Vivir de acuerdo con lo que se cree. Ajustar la propia vida al objeto de la propia adhesión. Ahora ya es no solamente acoger algo, alguien, abrirse, sino que también es vivir de acuerdo con lo que se cree. Aceptar incomprensiones, decía el Papa, persecuciones antes que permitir rupturas entre lo que se vive y lo que se cree. Esta es la coherencia. Aquí se encuentra quizás el núcleo más íntimo de la fidelidad. Abrirse. Pero después, cuando viene Dios a nosotros, pues ajustar nuestra propia vida a lo que el Señor está viviendo. Está viviendo con nosotros. Cuando una vez se dice, bueno, que no será el discípulo mayor que el maestro, si yo dice el Señor, además, que si a mí me han atacado, si a mí, pues, perseguido, también a mis discípulos. Pero a Cristo le siguen atacando ahora. No es una cosa de, pues, no sé, del pasado, de cuando estaba en la tierra. Bueno, también está en la tierra ahora. Está en el salario. Pero de sus pasos por las tierras de Palestina, ¿no? Sino que Cristo realmente sale y sigue siendo perseguido ahora. Sigue siendo perseguido, porque también cuando persiguen a uno de sus discípulos le persiguen a él. Pero también la idea de Cristo es perseguida. Vivir de acuerdo con lo que se es, con la vocación, llevando con alegría pues sus exigencias, no intentando pasar desapercibido en el mundo, no intentando pues ocultarse para que nadie nos diga nada, porque ya los tiempos han cambiado. Se oye decir algunos, que la Iglesia no estaría viviendo la evangelización del momento actual, y cuando digo alguno me refiero a algún obispo, si no admitiera ahora las mujeres al sacerdocio. Esto está escrito, dicho y escrito. Pues sí, realmente, pues ya podemos terminar adaptando al tiempo presente, que hay tantos países de Occidente musulmanes, pues convertirnos en musulmanes. Pues ya puesto a adaptarnos al tiempo presente, pues, o bien, no sé, la ciencia, la falsa ciencia, la pseudociencia, intenta dominar o doblegar a la fe, pero no es eso tampoco. Toda fidelidad, dice el Papa, debe pasar por la prueba más exigente, la de la duración. Por eso la cuarta dimensión de la fidelidad es la constancia. Es fácil ser coherente por un día o por algunos días. Difícil e importante es ser coherente toda la vida. Cuando pues le decían a San José María, Padre, han pedido la admisión, pues tanto. Lo importante no es que pidan la admisión, sino que perseveren. Es fácil ser coherente en la hora de la exaltación, dice San Juan Pablo II. Difícil serlo en la hora de la tribulación. Y solo puede llamarse fidelidad a una coherencia que dura a lo largo de toda la vida. El fiat de María en la Anunciación encuentra su plenitud en el fiat silencioso que repite al pie de la cruz. Ser fiel es no traicionar en las tinieblas lo que se aceptó en público. Esta frase puede parecer un poco misteriosa, pero no, es muy clara. Es muy clara. Así nosotros delante de los demás pues nos mostramos, sí, pero después cuando estás solo también vives esa coherencia. Cuando nadie te está viendo, entre comillas,
Como en el Fiat de María, nadie la veía. Solo el arcángel, bueno, y todo el cielo estaba pendiente. Pero que el cielo en ese momento era solamente, pues, Dios y los ángeles, porque todavía no habían entrado ninguno más en el cielo. Así es que me refiero de los hombres. Pero estaban todos pendientes de esa respuesta de María. Hágase en mí según tu palabra. Y nosotros también buscamos responder todos los días en ese nunchepi que hablaba San José María, que es el renovar día a día la entrega, el hacer que el amor crezca, no que permanezca, sino que crezca. Y cuando hacemos el ofrecimiento de obras, cuando decimos serviam, te serviré, Señor, pues manifestamos ese querer, hágase en mí. La encarnación es la manifestación suprema del amor divino por el hombre, y solo la inmensidad de este amor puede explicarlo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito. El objeto único de su amor, que es el Hijo. Porque es el amor del Padre y del Hijo, es el Espíritu Santo. Por eso el único objeto del amor es el Hijo. Y eso para nosotros se concreta en que sin Cristo la vida carece de sentido. Solo en Cristo conocemos nuestro ser más profundo y aquello que más nos afecta. El sentido del dolor y del trabajo, la alegría y la paz, la serenidad, la asunción de todo lo humano noble por el Hijo de Dios, el trabajo, la amistad, la familia, el dolor, la alegría. Lo humano se convierte en camino para la unión con Dios. Este es nuestro camino para ser santos. Lo decía el Padre en sus cartas. Por ahí anduvo nuestro Padre imitando especialmente los años ocultos del Señor, y por esa senda hemos de marchar nosotros. ¿A cuántos millones de hombres y de mujeres de buena voluntad hemos de mostrar que Dios se encuentra muy cerca de cada uno de ellos? Ha resucitado. Pero es preciso que le mostremos con el ejemplo de nuestro afán por corresponder a la gracia y encontrar ese algo divino que en los detalles se encierra. Pues sí, en ese algo divino, oculto. Son palabras del Padre en una carta de marzo de 2000. En los días de Semana Santa siempre se pregunta ¿quién hizo a la Macarena? Me regalaban unas cartulinas con fotografías de la Virgen. Macarena es el secreto más escondido. Muchos han querido desencriptar el código secreto de la esperanza, aventurándose a poner nombres sobre la mesa. La legendaria historia de la Macarena se inicia con la llegada, esto ya lo he oído de otros sitios, de un viajero italiano a Sevilla, que iba a embarcarse hacia las Indias, pero enfermó antes de subirse al barco. Fue trasladado al antiguo hospital de las 5 Llagas, donde falleció sin testamento alguno y sin que nadie reclamara su cadáver. Al año siguiente el hospital decidió apropiarse de las pertenencias del misterioso viajero. Abrieron su maleta y allí apareció la mascarilla y las manos de una hermosa virgen, imagen de la Virgen, Macarena. Pues sí, porque como sabes, las imágenes de los santos, pues vestidas, pues solamente tienen eso, la mascarilla y las manos, ¿no? En algunos también el Cristo, pues también tiene los pies, ¿no? Por eso cuando se viste a la Virgen, pues lo hace alguien que está sin nadie alrededor, lo está haciendo él o ella. Pues vamos nosotros a entender que a la Virgen sí es un misterio cómo aparece nuestra Madre. Una hermandad
en Sevilla, en el cercano templo de San Basilio en el siglo XVI, y que tenía como titular al Santo Crucifijo, tenía la idea de adquirir una imagen para que llevara la advocación de la esperanza. Y así, cuando pudieron descubrir lo que había en el hospital de las 5 Llagas, pues quisieron comprarla. Y al hospital le faltaba un reloj con campanas. Al enterarse de ello, la hermandad les propuso cambiar la Virgen por un reloj que recientemente le habían donado al convento. La aceptaron, pero bajo una premisa irrompible. Si la Virgen volvía a entrar alguna vez en el hospital, que ahora es la sede del Parlamento de Andalucía, de allí no volvería a salir. Durante cientos de años la hermandad respetó ese pacto no escrito y nunca más volvió al hospital, hasta el año 1937, Viernes Santo, que aunque la Virgen entraba en la Anunciación por la quema de San Gil, la hermandad decidió ir hasta el hospital, donde recogió a varios militares heridos, que se incorporaron al cortejo y la acompañaron de vuelta al templo universitario. Se incumplía entonces el mítico acuerdo, pero la Virgen siguió perteneciendo a la hermandad. Bueno, estas son historias de la Semana Santa de Sevilla. Pues nosotros también le pedimos a la Virgen que nos acoja, a nosotros que estamos enfermos, heridos por el pecado, y que nos acompañe hasta el hospital, que nos acompañe hasta su templo. Terminamos nuestra oración acudiendo a la Madre de Jesús. Oh María, bendita seas entre todas las mujeres por todos los siglos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.